desarrollo, digo, ¿no? Bueno. Apasa encontró en GCC y Herrera en GitHub, pero parece que es un espejo, una copia de lo que está acá. Sí, es un mirror, por eso digo que dudé. Sí. No, pero los mirrors generalmente están actualizados así a último momento. Acá me parece que es la explicación a Pasa, ¿sí? Bueno, de por qué divide 16 y 4, que no es lo que tenía, por ejemplo, Rodríguez, ¿sí? Acá usa 15 y 3, ¿sí? Pero no es la versión, no sabemos si es la versión final. ¿Esto de cuándo es? De 2021. Empezó el thread. Este. En el Mirror sale, porque yo entré, no sé si el mismo o uno similar, pero sale el eSleep dentro del STD Chrono. Bien. Pero también dudé porque dice Mirror y no, rarito. Bueno, parece que es como tiene GCC organizado su... no es completamente visible, ¿sí? Me parece que son más celosos, entonces es indirecto. Es visible, pero no es editable. Disculpen. Entonces Ahí acá, sí, en la línea 842. 842. Bueno, Sí. fíjense, gracias. Porque fíjense que estamos en GCC, en la parte de la biblioteca versión 3, ¿sí? Los includes estándar y el archivo crono. Es decir, estamos viendo el crono no en la compu de Rodríguez, sino el último crono, que no sé cuándo es la fecha de modificación de esto, eh, el mes pasado. ¿Sí? ¿Sí? El 11 de mayo. Se hizo un fix, antes se hizo un update, ¿sí? Copyright, no es tan importante eso. Bien. Entonces, habías dicho en qué línea. 842. Busqué el lip y es el único que sale. Fue fácil, entonces, mira, yo pensé que iban a aparecer muchos más. Ahí está. ¿Sí? Entonces, una expresión constante, por ahora no vamos a meternos en esto, básicamente se puede resolver un tipo de compilación y no modifica el año y no tira excepciones. ¿Sí? Bueno, testeando la visibilidad, esto es lo mismo que estábamos viendo en la compu de Rodríguez, ¿no? ¿Verdad? Y acá hay una diferencia, ¿no? Sí, Rodríguez, hay bastante diferencia. Sigue estando los si es múltiplo de 100, pero acá no hay un AND y OR. ¿Sí? Es más complejo lo que está haciendo. Parece que hay un AND, pero es otro tipo de AND. Entonces, fíjense, de vuelta. Creo que ahí sí hace. Mira, hace referencia al Piper Mail que vos enviaste, ¿no? ¿Pasa? De junio 21. Es el mismo link o parecido, ¿no? Sí, me parece que es el mismo. Sí, es el mismo. Bueno, entonces acá debe estar la explicación de esto, pero yo sin entrar mucho en detalle, fíjense que acá decide. ¿Qué es este símbolo de acá? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Ese es el AND que veníamos utilizando? No, porque es un solo No, un solo AND. es un Anderson. No sé cómo se pronuncia correctamente. Ampersand. El de referencia, ¿no es? Sí, Bueno, toma datos. Sí, por referencia. bueno, el ampersand es no solamente muy utilizado, abusado, podemos decir. Porque se utiliza para el i, que nosotros usamos, el doble ampersand se utiliza para el i, nosotros usamos el i, el AND, escribimos AND y listo. Se utiliza para referencia, ¿sí? Para pasar por referencia. Se utiliza para calcular la dirección de un objeto, que es parecido pero no lo mismo. Ahí llaman tres usos. Y hay un cuarto uso, que es este, que es el i, pero no lógico, sino a nivel de bits. Entonces se está aplicando a nivel de bits de esta variable, ¿sí?
o valor contra esta otra, contra el resultado de esta expresión. Entonces, acá está operando a nivel bits, ¿sí? Lo que dice m-y contra el resultado de esta expresión. ¿Cuál es el resultado de esta expresión? Es fácil. ¿Cuál es el resultado de esta expresión? La que estoy marcando, desde acá hasta acá. 15 o 3. 15 o 3. En función de si es múltiplo de 100, va a ser 15 o 3. Entonces, 3 tiene los últimos bits ¿en qué valor? Uno, cero, cero. Parece que 1, 0, 0 es 4, ¿no? 1, 1. Sí, Uno, 1. 1, 1. ¿Y 15? 1, 1, 1. 3 unos, ¿no? No, eso Ah, no, ese es 7. Los Cuatro, últimos bits, 4, digo. 1. es 7. Claro, 4 unos. 4 unos. A ver, ¿qué están diciendo en el Meet? ¿Esto qué es, Herrera, que pasaste recién? Ah, no, levantaron la mano. No, es lo viejo. Ah, me pareció escuchar un... No, fui yo sin querer, profe, que no puedo ver lo que está compartiendo. ¿No podés? ¿Ahora sí? No lo estoy viendo, lo escucho, pero no puedo ver dónde está compartiendo. Y buscame a mí y poneme un pin. Buscame a mí en la lista, ¿viste? Donde están el número 70 abajo a la derecha, y piñame. Abajo a la derecha, bueno, es como dice ahí, Cabré. Pero está en la lista de todos los que estamos invitados y estamos acá contribuyendo. Me buscas a mí y en los puntos suspensivos elegís piñar. Ahí está, ahí lo encontré, que veía solamente el que estaba hablando. Bien. Bueno. Entonces esto va a devolver un patrón de bits. El patrón de bits asociado a 15 o a 3. Y lo va a enmascarar, es la palabra que se usa, pero no es más que hacer un AND con otro valor. Entonces, en definitiva, al enmascararlo, si es un I, para que sea 1, que sea verdadero, tienen que coincidir exactamente los bits entre esta variable, que todavía no sabemos qué es, y el 15 o el 3. Entonces, el corazón de esta resolución no tiene que ver tanto con compuertas I lógicas y compuertas O lógicas. Tiene que ver con que la multiplicidad de si es múltiplo o no, si es divisible o no, divisibilidad de un número está relacionado con patrones de bits al final. Depende de la forma de los patrones de bits, va a ser divisible o no. Entonces, si es divisible, va a retornar un valor verdadero. Disculpen, si es bisiesto, va a retornar un valor verdadero, si no es falso. Pero hace simplemente comparando bits. Ahora, ¿cuáles son esos bits? Bueno, los que terminan en 15 o en 3, que básicamente justamente lo que hace es elegir uno de estos dos en función si es múltiplo de 100 y enmascararlos con una variable misteriosa por ahora, ¿sí? Si es, a ver cómo decirlo, si las compuertas, si los valores son idénticos, ¿sí? Va a dar distinto de 0. Y en ese caso va a ser verdadero. Ahora, si no es distinto de 0, va a dar falso. Entonces, es como que lo hace mucho más breve, ¿sí? Y termina diciendo, bueno, yo ya miro bits nada más. Es muy bajo nivel, y la verdad que yo no sé si tiene tanto sentido simplificar a este extremo. Por alguna razón GCC decidió hacerlo, pero yo no la veo la razón. Porque ya juega con
el patrón que tienen los divisibles por 100, por 400 y por 4. Ahora, ¿contra qué lo compara? ¿Qué es -my? ¿Alguien sabe? Esta función retorna un bool, pero ¿tiene parámetros? No, no tiene. No tiene, o parece no tenerlos. Ese parámetro es esta variable, my. My no es más que el valor que está guardando año. Recuerden que isLeap, ¿cómo se invoca? Como sufijo, ¿no? Como mostraba Rodríguez o Apasa. No, me parece que... No me acuerdo. Pero como mostraban sus compañeros, el isLeap se aplicaba después del año. Entonces, a la izquierda, ¿qué estaba? El año. Ese parámetro implícito es el año. La variable my no es más que una parte de la estructura año, que estaría arriba de todo. Estaba un poquito más arriba de Sleep. Bueno, gracias. Línea 771. ¿771? 771. Ahí está, gracias. La clase year. La clase year es una estructura que guarda un solo valor. ¿Recuerdan cuando hablamos de tipo de datos, que hay tipos de datos simples y complejos? ¿Simples cuáles eran? Un entero, una letra, ¿sí? Un double. ¿Y compuestos cuáles eran? Las cadenas, ¿sí? Las cadenas están compuestas por varias partes. Bueno, acá tenemos un caso límite. ¿Por qué? Porque la clase año, que representa un año, es decir, conceptualmente representa un año, se termina implementando internamente con un numerito. ¿Sí? ¿Ese número de qué tipo de dato es? Short. ¿Qué significa short? ¿Vieron cómo están los tipos? Hay varios tipos de datos enteros. Está el int, pero hay otros que son el long int, que significa int más largos. Está el short int, que son más cortos. Esas longitudes tienen que ver con las cantidades de bits. Entonces, en realidad, la clase año internamente, de manera privada, ¿sí? Se implementa con un entero corto en cantidad de bits. Y nada más que un entero corto. Ahora, externamente expone un montón de cosas para que ese entero, que no es más que un número, se pueda compartir como un año. ¿Sí? Por ejemplo, que sepa que tenga meses, que sepa si es bisiesto o no, que sepa cuál es el siguiente. Así que internamente en memoria se guarda como un entero corto. Pero hacia afuera tiene comportamiento de año. Este concepto que estoy diciendo es importantísimo para el segundo cuatrimestre, cuando manejemos conceptos más complejos, ¿sí? Que se van a construir en conceptos más chicos. Entonces, la clase year, como variable, como valor que guarda, tiene un solo elemento. Entonces, es un caso extremo, les digo yo, porque para ustedes, ¿qué piensan que es el tipo dato año? ¿Es un tipo dato compuesto o simple? Simple. Parece que está bien decir que es simple, porque aunque está compuesto por algo, ese algo es una sola cosa, que es un año, que es un entero. ¿Sí? Entonces esta variable my, ¿sí? Que significa member, y es simplemente sufijo de año, esta variable miembro de la clase está disponible para, para todas las operaciones o funciones de año, inclusive para isLeap. Entonces no hay que pasarla como parámetros porque es global y disponible para todos. Así que volvemos acá y lo que está haciendo es tomando el año como un entero, porque el short no es más que un entero, y lo está enmascarando, ¿sí? Con el patrón de bits resultante de 15 o resultante de 3. Si eso da falso, da 0, entonces si es igual a 0, retorna verdadero. Si esto, es decir, si este enmascaramiento termina dando 0, 0 va a ser igual a 0 y retorna verdadero. Es decir, si es múltiplo de números con patrones de bit que terminan según el 15 y según el 3, significa que
es bisiesto. Entonces, acá hubo muchos conceptos, chicos. Quizás el concepto más importante es que empezamos a hablar de estructuras. Clase y estructura es lo mismo, van a ver que es lo mismo. Y bueno, es una estructura muy simple, porque simplemente está formada por un número, que es un short, en este caso, y representa el año. Ahora, esta estructura, lo interesante son las operaciones que tienen alrededor. Y veámoslas, ¿sí? En CPP Reference se notan mejor, pero acá podemos ver, me pasé de vuelta en realidad. Bueno, acá tenemos toda la parte pública de calcular el año mínimo, el máximo, incrementar, decrementar un año, ya son más o menos simples de comparación. Si es booleano, si es bisiesto o no, que lo estamos viendo, ¿sí? Pasarlo a un int, si es válido, si está en el rango posible, si está ok. Bueno, más de comparación, adición y resta. Acá lo interesante es que la adición, a ver si está puesta, la adición puede estar dada, disculpen, la resta puede estar dada entre años o entre años y enteros, ¿sí? También se pueden dividir años con enteros. Bueno, son las operaciones que provee. Entonces, llegamos a que la implementación que hicimos nosotros parecía muy buena, pero hay una vuelta más para darle, que está en el link que había pasado a PASA, la explicación, ¿sí? Esa explicación en detalle, para quien verla, está explicado en ese mail. Porque es algo que quiero que rescaten, es como, hay un montón de cosas me parece importantes, pero como estamos viendo en C-Lion, que nos manda directamente a la implementación, cosa que no todos tienen. Ahí de vuelta, C-Lion otro punto más. Ya hemos visto eso, pero lo remarco. Después que vimos que en realidad la implementación que tenía Rodríguez en su máquina, aunque correcta y buena, no era la última. Y la última parece ser más eficiente. Y vemos que está accesible a todos porque está en GitHub. Obviamente es un espejo esto, entonces no lo podemos modificar y que se vea modificado. Aparte, hay un pull request, hay un montón de pasos de aprobación que tenemos que lograr. Y empezamos a ver la estructura, ¿sí? Una estructura que de alguna forma representa un concepto más abstracto que los elementos primitivos de los cuales los componemos. Entonces, un año es un concepto más abstracto, más allá de que pueda ser representado con un entero chiquitito. Ahora, lo último que les quiero preguntar es, ¿esto es como lo hace GCC? ¿Significa que todos los compiladores lo tienen que ser así? No. Además, vimos que otra versión de GCC lo hacía diferente. La versión que tenía Rodríguez lo hacía más parecido a nosotros. Esta versión lo hace aplicando otros conceptos. ¿Cómo lo hace Clan? ¿Dónde buscaríamos a Clan? Ahí, profe, le hago un solo comentario que no es de Clan, es de GCC. En Sí. la documentación donde estaba recién, un poquito más arriba, aparte de llegar al 15 o 3, 15 o 3, perdón, hicieron algo como hizo una compañera la vez pasada, creo que era Nadir, no quiero decir mal, que empezó a decir las equivalencias y en definitiva ese 15 o 3 es lo mismo que módulo perdón, el resto de 4 y el resto de 16 y cosas así. Ahí, en ese simplify. Entonces podemos simplificar si El- si es divisible por 100, entonces si es divisible por 100, entonces divisible por 400 es lo mismo que divisible por 16. Entonces podemos simplificar en si no es múltiplo de 100 y es divisible por 4 o si es divisible por 16. Lo cual es equivalente a esta simplificación que vos comentaste y que es cierto. Había hecho una compañera de la clase pasada. Creo que este debe ser el corazón, ¿sí?, de lo que está acá, ¿no? Así como que la razón está acá. Bien. Muy bien. Profe, Profe, el tema de enmascarar es porque si es lo mismo que 16, que sería 1 y 4 ceros, le pones los 4 unos restantes y si te da distinto.
El tema de enmascarar lo van a ver más en arquitectura, pero voy a dar una idea. El enmascaramiento es de alguna forma permite detectar un patrón. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí lo muestro. ¿Sí? Si nosotros tenemos un patrón, ¿sí? 1, 0, 1, 0, 1, y queremos ver si cualquier número cumple con este patrón, ¿sí? Lo que podemos hacer es aplicar el operador AND. AND a nivel bit. Entonces, esto va a hacer que a nivel cada uno de esos bits se comparen y por cada uno de esos números, no por su número total, sino por cada uno de los dígitos, se dé un valor. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Esto obviamente da falso, porque 1 y 0 queda 0. Pero no se queda acá el análisis. Continúa con otro bit. 0 y 0 queda 0. 1 y 0 da 0. 0 y 0 da 0. 0 y 1 da 0. Entonces el resultado es 0. Ahora, si elegimos otro ejemplo, vamos a poner el mismo valor, comparado al mismo valor. Fíjense que acá, uy, me confundí. Sí empieza a aparecer los unos. Ahí está. 1 y 1 queda 1. 0 y 0 da 0. 0 y 1 da 1, 0 y 0 da 0, 1 y 1 da 1. Así que esto es distinto de 0. Entonces se transforma lógicamente en un verdadero. Ahora uno puede hacer otras combinaciones, ¿sí? No solamente con enmascaramiento con I, sino con enmascaramiento con otro operador como el O a nivel bit, o el O exclusivo, ¿sí? Donde sí o sí tiene que estar solamente uno de los bits prendidos. Esto, si quieren, es una especie de filtro, este enmascaramiento, que permite detectar patrones de bits. Fue una introducción muy breve, porque no lo vamos a aplicar acá en algoritmos, ¿sí? Aparece porque sí lo está aplicando GCC, que es una forma más directa de detectar si es múltiplo de número, no en función de cómo terminan los últimos bits. ¿Es una práctica utilizada en C++? O sea, sé que en C, por ejemplo, si programas micros, es bastante utilizada la enmascarar. Pero, A ver, es algo de bajo nivel que tiene sentido cuando uno está haciendo software de base o software muy intenso, o cuando uno está manejando hardware de forma directa, por ejemplo, con microcontroladores. claro. Ahí, en todos esos casos, entender cómo están compuestos nuestros bytes y qué bits están prendidos o no, sí pasa a ser importante. Y los operadores a nivel de bit pasan a ser importantes, pero no en algoritmos. Entonces no tiene que ver con C o C++. Si en algoritmos eso no lo aplicamos, tiene más que ver con la materia. ¿Cómo se llama? En arquitectura, si vieron un poquito de assembler, empiezan a ver enmascaramiento cuando hacen el AND y el OR, pero ya como código en assembler, ¿no? Como mnemónicos en assembler. Y lo que permite es discernir si los patrones son los esperados o no. Sí, se aplica en esos contextos. Ahora, por ejemplo, si uno está haciendo, no sé, para irnos un poquito a otros temas, ¿no? Uno está haciendo un servicio de mensajería como Discord, probablemente nunca se encuentre con un problema que requiera utilizar operadores a nivel de bits. Pero si uno está haciendo, por ejemplo, un videojuego y hay ciertas cosas que uno quiere que la optimización del renderizado sea más rápido, puede aprovechar algunas características de cómo se almacenan los datos para hacer operaciones más rápidas. ¿Por qué? Porque las operaciones de compuertas lógicas se hacen muy, pero muy rápidas en hardware. Operaciones como la división son mucho más complejas. Entonces, no le cuesta lo mismo al hardware. Eso tiene que ver con el contexto, de vuelta. En algunos contextos es importantísimo los ciclos de reloj y en otros no tanto.
No, estoy haciendo una respuesta genérica, porque me parece que está bueno ver su espacio en la materia, pero tampoco los quiero dejar bueno, vean en otro momento. No sé si más o menos acerca. No, sí, está bueno conocer los ámbitos, los campos en los que se puede aplicar. Sí, sí. Yo la verdad que ni en sintaxis ni en algoritmos tuve como un caso para decir, no, realmente lo utilizamos. Son los únicos operadores que no los utilizo yo, más allá que a veces los explico porque aparecen, pero en software de bajo nivel, sí, para desarrollar un compilador, para desarrollar un sistema operativo, seguro que sí. Mientras estuvimos hablando, ¿alguien puede encontrarlo en Clan? Búsquenlo en Clan, por favor. Profe, me dijiste que se va a acordar lo de la otra forma que lo dice demostrar. Nada. Ah, bueno, terminamos esto y ahí lo presentás, por favor. Gracias por avisarme. Ok. Me gustaría ver si alguien lo puede encontrar en Clan. Que si encontramos GCC debería ser fácil en Clan, ¿no? O debe ser similar, digo. Encontré un mirror que tiene crono, pero no encuentro el sleep. ¿Puede ser que se llame distinto? No, la Ok, verdad que no. entonces otra cosa. Vamos, chicos, somos casi 70. Pregúntenle al chat GPT, pregúntenle a YouTuber o a Google. Busquen en Bing. No sé si alguien busca en Bing. Es divertido a veces porque son muy diferentes los resultados. Si no, podemos buscar en GitHub. ¿Alguien encontró, chicos? Vamos. Profe, no tengo ni idea de qué es Clang. Clang es otro compilador. También la pregunta. Pero es otro compilador. Que quizás alguno de Ah, ustedes se ok. topó. ¿Y por qué les pido esto? ¿No? Yo les pido para que primero sepan buscar, para mí también sepan que no solamente el mundo es GCC o Visual Studio, también para que sepan leer código y que puedan también ver diferentes implementaciones. Hay varias razones por las cuales lo hago, ¿no? Parece que es muy tarde, chicos, o hay muchos conceptos hoy. Ese mirror dice que está como archivo, así que simplemente dice clic acá, ¿sí? Esto se mantuvo por una cuestión de archivado, de legacy, ¿sí? Pero se movió acá. ¿Ok? Eh, bueno, acá está Clang, ¿sí? LLVM
es un montón de herramientas que incluye el compilador Clang y también la biblioteca. ¿Sí? Otros componentes incluyen la biblioteca estándar C++ y el linker. ¿Sí? Recuerden que habíamos visto errores de linker en un momento muy brevemente. Pero bueno, un compilador tiene muchas partes, obviamente la biblioteca. Así que bueno, está acá. ¿Sí? ¿Sí? Profe, ¿qué diferencia tiene Clang con CPP? ¿Con CPP o con GCC? GCC. GCC, Clang surgió como una respuesta, como una alternativa a GCC. Como una alternativa más rápida, más clara en los errores y sin un bagaje histórico. Se cortaron, hicieron la suya y dijeron vamos a hacer algo mejor. Había ciertas necesidades de la industria, ¿sí? Esto tiene, a ver, 2023, y sí, debe tener como 15 años ya. Hay ciertas necesidades de la industria que decían, bueno, para no, GCC tiene mucho bagaje, mucha historia y que necesitamos mejorarlo y no podemos hacerlo en el mismo proyecto. Entonces hicieron como un fork. Dijeron, bueno, hacemos la mía. Somos compatibles porque los dos, Clang y GCC, aceptan C++ y hasta aceptan las mismas opciones, ¿no? Son le manda opciones por línea de comando, aceptan la misma, Visual Studio es diferente, pero lo hace para ellos mejor. La verdad que yo creo que esto fue bueno, porque Clang fue mucho mejor que GCC. Y cuando GCC se dio cuenta de eso, mejoró mucho GCC. La competencia hace eso, ¿no? Hace que saque lo mejor de nosotros. Estaba como medio planchado GCC, Clang surgió y lo ganó y ahora están a la par. No sé si responde, Karen. Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, Profe, en este no lo encontré yo. Encontré ejemplos, pero no encontré la librería. No sé si alguno de los chicos pudo. O Yo sea, en tampoco. libcx claro, yo está hubiese ido el ahí. include. Dentro del include está Chrono, Sí. pero no está el sleep. Hay ejemplos de sleep, pero no Bueno, encontré sleep. a ver, Ojo, vas a por la ahí carpeta Chrono. sí. Y acá ya tenemos una estructura diferente. Ahorita es la carpeta Chrono y que vos fuiste al archivo Chrono o Sí, me ¿en figura la como carpeta o el archivo Chrono. Chrono? Y digo, estoy Carpeta presentando una Chrono y carpeta después me sale como Chrono. que no sale a mí, ¿no? O no lo estoy No, viendo. por ahí entonces es por ser el mirror. Ok. Claro, debe ser el archivo legacy. Pero bueno, llegamos acá. Y Claro, hay fíjense, que ir al year.h. claro, fíjense que ese era un archivo muy grande. ¿No? No. Y acá está modularizado. Cosa que vamos a hacer nosotros también. Modularizado por archivos .h, header. Y ahí, como decían, nosotros tenemos que ir al archivo year. ¿Y qué hay en year, año? Solamente lo necesario para year. Y tiene 100 líneas. Entonces, la complejidad se trasladó. En vez de un archivo de miles de líneas, no sé a cuánto llegaba el anterior, tenemos archivos más chicos, que son más manejables. Pero tenemos más archivos. No es que desapareció complejidad, se trasladó. Entonces este proyecto dijo, no, no, Chrono lo vamos a partir en varias partes. Vamos a hacer un archivo por cada tipo de dato. Y al hacer eso, hacer un archivo por cada tipo de dato, para este proyecto, para este equipo de trabajo, terminó siendo más manejable. Entonces acá sí debería estar. O si no, nos debería enviar a dónde está. Fíjense que tenemos la clase year, que hemos visto también, ¿recuerdan? En GCC. Y también es un short, pero el nombre breve es diferente. ¿Cómo se llama la otra? Guión bajo M, guión bajo Y, ¿no? No, se llama guión bajo, Y, guión bajo. Y acá debe estar el eSleep. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué implementación tiene? ¿Es igual que la de GCC? No. La más clara. ¿Sí? La más clara, bueno, no sé si, no, disculpe, la más clara, es subjetivo eso, ¿no? Pero lo que estuvimos viendo nosotros. Evidentemente no es una secuencia de if-else o de ifs, y tampoco se mete a decidir esa
como Nadir, si me dijo bien, si me hizo bien acordar Rodríguez, espero que haya sido Nadir y no decir mal, empezaba a hacer esas equivalencias, ¿no? Pero no, se quedó algo más simple, ¿sí? Que machea mucho con la definición de año bisiesto. Pero quizás una desventaja es que no hay mucha explicación acá, ¿no? La verdad que la documentación es mínima, ¿sí? Solamente para al principio, es que no hay nada. Es decir, quizás están siguiendo un patrón, un estilo de codificación, donde dice el código es la propia modificación, la propia documentación. Y como realmente no hay una decisión rara acá, no hay que justificarse. Acá no hay un uso especial de operadores con puerta lógica, no hay un uso especial de ciertos divisores, ciertas equivalencias. Entonces, no, me da la impresión a mí que decide que bueno, el propio código es la documentación. Pero bueno, sí se parece mucho más a lo que estamos haciendo. En vez de llamarlo a o Y, utiliza la variable privada que solamente pueden ver los miembros de la clase, ¿sí? Entonces llamándose isLib. No tiene parámetros, pero retorna un bool. Porque el parámetro que asume es lo que está dentro de la estructura. Que de vuelta es este short. ¿Okay? Desde animación, bueno, tenemos otras clases que manejan conceptos asociados al tiempo, ¿sí? Un instante de tiempo, una duración de tiempo. Fíjense, este es un punto en el tiempo. A veces cuando uno dice una hora, puede hablar de la duración o puede hablar de un momento en el día. Bueno, esta diferenciación la tiene momento del día o duración, que las dos tienen como el concepto de tiempo asociado, ¿no? Pero lo mismo una duración, que es como un delta, ¿sí? De un punto en el tiempo. Mucho Flashpoint, no sé si vieron la película. No se acuerdan mucho. Bien. Bueno, chicos, yo lo que traté en esta clase un poco especial es traerlos a cómo las cosas que vemos en discreta, en matemática, disculpen, en discreta, en arquitectura, acá, tiene una correlación con cosas reales que están disponibles, ¿sí? Y cómo la implementación que logramos nosotros en realidad es parecida a la que siguieron los dos compiladores. Fíjense que ninguno de los dos compiladores decidió utilizar if-else, ¿sí? No fue directamente una expresión. Uno mucho más, creo que ha sido Nadir, ¿sí? Más al estilo Nadir, ¿sí? Y otro al estilo un poco más simple. ¿Qué tiene cómo decirlo? ¿Qué decisión uno puede tomar ahí? Bueno, si realmente está justificado que hay que ser completamente performante, está bueno hacerlo más performante. Pero si no está necesaria la justificación, que exista durante el tiempo. Entonces, primero lo importante es que ande. Después, si que ande más eficientemente, tiene que ver con si vale la pena. O sea, evidentemente, el equipo de GCC dijo que valía la pena, pero el equipo de Clang no. Son criterios diferentes, los dos funcionan. Quizás en un contexto tengamos que averiguar muchas veces si los años ciertos o no, GCC tiene una ventaja en esos contextos. Bueno, chicos, de vuelta espero que, por primero les agradezco siempre la participación, y espero que haya sido interesante. Y bueno, me quedo para cualquier consulta que tengan. Profe, te muestro lo del este. Menos mal que se lo guardo. Una ventana. Bueno, nada, yo básicamente creé un sufijo. Lo creaste vos. Claro, Mirá vos qué interesante. Es decir, vos creaste el sufijo, que es como una especie de. Se implementa como un operador. Entonces, vos lo creaste. Mirá que bien. Entonces, cada vez que viene un Y. no, es como si la Y fuera un sign.
Ok, está bien. Pero- La Y pero- es declararlo como un unsigned. Perfecto. Claro. Está muy bien lo que Eh, hiciste, ¿eh? Implementaste vos el sufijo. En vez de usarlo, lo definiste vos. Muy bien. claro, igual este comando, en realidad acá el sufijo debería tener un guión bajo, pero nada, si lo compilo funciona igual, me tira eso, nada más, pero mira, te muestro. No es necesario que tenga un guión bajo. ¿Por qué? Porque está hecho para funcionar así, tipo, lo vi en la página, ¿viste? Eh, a ver, esto, acá, acá ves. En realidad, Sí. a ver, para que voy a la página. Claro, sí. Está bien. Acá se está cuidando, se está adueñando C++ de algunas cosas. ¿Qué significa? Está bien que lo hagas vos, pero dice, quizás en una versión más adelante lo, lo usemos. Es como que ya se lo reservan, ¿sí? Entonces, es como una práctica no correcta, pero no está mal, ¿sí? No es que no funciona. Entonces, los sufijos que queramos inventar tienen que, eh, tienen que ser como se llama, tienen que arrancar con el guión bajo. ¿Qué significa eso? Primero, felicitaciones, ¿sí? Lo presentaste, lo que hiciste es correctísimo, ¿sí? Alonso, ahí está. Lo que presentaste es correctísimo. Pero voy a hacer una breve explicación concreta de lo que es el sufijo ese. A ver, les pregunto a todos, Alonso, a todos. Podemos inventar un tipo de dato que no sea, a ver, un tipo de dato que sea contable, ¿no? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, manzanas, bananas, o qué otra cosa podríamos contar, aparte de años. No sé, ¿qué se les imagina que podría ser contar? Horas. Monedas. Horas, monedas. Bueno, entonces imagínense que el de horas justo está implementado en Crono, ¿sí? El de la H. Pero vamos a pensar esto, ¿sí? ¿Qué número es este? 10.000, ¿no? Entonces ustedes ya saben que se le puede poner un separador de miles. Un pila igual, con o sin separador de miles. Esto de 10.000, el tipo de dato, para ser más es un int. Imagínense que nosotros queremos hablar de $10.000 y de 10.000 pesos. Nos podemos poner ARS y USD. Son las nomenclaturas internacionales para el sufijo. Entonces, estos son $10.000 y estos son 10.000 pesos y estos son $10.000. De monedas, me parece que me pareció correcto para eso. Nosotros podríamos implementar un operador sufijo ARS y un operador sufijo USD para que estos ya no sean enteros, sino sean cantidades de pesos o cantidades de dólares. ¿Acá bien? Sí, sí. Bueno, lo que dice el estándar es que no te conviene hacer esto. Lo que dice el estándar es, mira, cualquier cosa que empiece con cualquier letra como sufijo pegado a esto, me lo reservé. Lo puedo usar cuando se me ocurra. Entonces, te dice, pero si vos le pones un guión bajo, ya es tuyo. El estándar dice, el lenguaje nunca va a ser un sufijo que arranque con guión bajo. La buena práctica, si uno quiere hacer 10.000 pesos, $10.000 como sufijo, es ponerle guión bajo. Pero no es que no anda, sino es que a futuro puede pasar que el estándar se le ocurra utilizar ARS para otra cosa. ¿Se entiende lo del guión bajo ahora? Sí. Supónganse que hablamos de hectopascales, ¿no? Hectopascales es una cantidad, o es un múltiplo en realidad, para medir la presión. Entonces alguien puede decir, bueno, vamos a utilizar la H para hectopascales. Sí, pero no es una buena práctica, porque el estándar quizás la H la está usando para otra cosa, la puso para otra cosa, y se pone el guión bajo.
En definitiva, la H, si no me equivoco, la utiliza para las horas el estándar. En crono debería estar marcado para las horas. Así que, pero no, igual Alonso, perfecto, porque vos lo intentaste directamente. Muy bien. Sí, ¿cómo se dice? Igual esto no se puede con cualquier cosa. Yo probé con entero y etcétera, pero son estos los que se permiten. Era para aclarar nada más. Sí, pero en definitiva es lo propio que viene en el lenguaje. Claro. Sí, básicamente son los tipos de datos primitivos, por así decirlo. Sí, no es que podés armar para otras cosas, sí, por eso son básicamente números o cadenas. Gracias, Alonso. Caré, muy bien, Alonso. Sí, profe, una pregunta. ¿La manera que usó Alonso para crear un sufijo es con temas que vimos en clase o usó cosas que él sabía, conocimientos propios? No, son temas o que sabía o que investigó. Ah, ok. No ¿Y es esperaba muy que lo haga. complicado crear un sufijo? No es complicado, se va del alcance de la materia, pero no es complicado. Yo igual les recomiendo usarlo, ver el contexto, ¿no? Imagínense que, bueno, de vuelta, me parece que lo financiero más o menos se nota, ¿no? Voy a poner porque si no, uno puede hacer variables, por ejemplo, de yo, cantidad en un int, ¿sí? Cantidad de pesos y cantidad de dólares se pueden mezclar, ¿no? Entonces A es igual a 10.000 y B es igual a 10.000, pero no está codificado, no está incorporado la unidad. Entonces, los sufijos sirven para las unidades. ¿Qué significa? Que nosotros podemos hacer una variable de tipo dato dólar, ¿sí? Y inicializarla con 10.000 ARS, ¿sí? Y que esto sea válido, porque va a ser la conversión de ARS a dólares. No puedo hacer este tipo de cambio. Es más, para hacerlo bien, para hacer una mejor práctica, un guión bajo para que siempre compile. Futuro también. Entonces, la variable A va a tener el equivalente al cambio actual. Imagínense que la inicialización se puede, imagínense, no, la inicialización se puede programar para que vaya a buscar el valor actual de conversión. Lo que quiero decir es que recomiendo utilizar los sufijos si hay realmente una necesidad. La necesidad generalmente está dada para que sean consistentes los valores y que sea autodocumentado el programa, para que sea bien claro cada valor que representa y que después las conversiones sean también programables y lógicas. Bueno, chicos. Una consulta. Para la semana que viene entonces vamos a ver lo que es recursividad y funciones Sí, sinomías de imagen, ¿no? sí, Para lo refrescarlo. sí, lo tengo pospuesto eso, sí, porque en realidad hace un tiempo ya tenemos que haber visto, pero fuimos adelantando algunos temas acá por otro lado que no era recursivo. Ok, Pero sí, no. perfecto. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, chicos, con esto cerramos. Me quedo para cualquier consulta. Gracias, Alonso. Disculpa que te dejé para tan tarde. Y gracias a todos. Buenas noches, profe. No pasa nada, profe. Saludos, buenas noches. Buena semana.